con nuestro primer tema. Queremos en este retiro reflexionar sobre los puntos fundamentales de nuestra espiritualidad como familia espiritual de los siervos de la Reina de la Paz. El primer gran rasgo espiritual es el deseo de Dios. Miren, hermanos, pienso que un creyente es una persona que tiene en su corazón unos deseos irrefrenables de Dios. Quien no tiene esos deseos irrefrenables de Dios no es creyente. Quede eso claro. Y nosotros ahora tenemos que medirnos hasta qué punto tenemos deseos de Dios. San Agustín, ese santo tan increíble que tiene la Iglesia Católica, que ha escrito muchísimos libros de filosofía, teología, espiritualidad, de casi todo el saber humano antiguo conocido. San Agustín, él fue un hombre de deseos, de profundos deseos. Y cuando él se encuentra con Dios, con Jesucristo, el Dios de Jesucristo le convierte en una persona profundamente más llena de deseos de Dios. Y por eso dice, ¿no?, esas frases tan conocidas, creo, por todos, ¿no? Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, el creyente es una persona que en el profundo del corazón tiene unos fuertes deseos de Dios. El mismo Agustín decía que ¿quién se convierte? Se convierte aquel que llega a desear profundamente a Dios y a tener aversión a las cosas del mundo. Contrariamente, podríamos decir, una persona no creyente, una persona mundana, es una persona que tiene profundos deseos de mundo, pero no tiene deseos de Dios. ¿Cuándo tú te conviertes? Cuando los deseos de mundo se convierten en deseos de Dios. Y cuando ya no deseas mundo, ya no deseas carne, ya no deseas, ya no me apetece. Y qué bonito es cuando tú recibes del Señor y de María la gracia inmensa de ya no tener deseos de lo que antes llenaba tu vida. Yo he escuchado varios testimonios en este sentido. Estoy seguro que algunos por aquí también tienen este testimonio. Me acuerdo claramente una persona que viene y me dice: Padre, hasta el día en que me metí en serio al rosario, hasta ese día yo tenía profundos deseos de fumar. Pero cuando por fin me decidí a rezar el rosario como se debe, todos los días, a ponerle mi corazón al rosario, Padre, usted no me va a creer, pero yo sí se lo creo porque lo he escuchado varias veces. Padre, ese mismo día en la noche, cuando acabo de rezar el rosario, por una cuestión automática, busco mi cajetilla de cigarros, abro, y cuando siento el aromita, ¿no?, quien ha fumado o fuma por acá, ¿no?, el aromita del tabaco, cuando he sentido el aroma nomás del tabaco, he sentido una profunda aversión, rechazo, hasta náuseas de ese tabaco. He tirado la caja. Padre, desde allí son 3 meses que no fumo. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Es un don, pero más que no desear el tabaco, no desear el alcohol, no desear tus juergas interminables, no desear tus vanidades que te compras, que te metes, que te comes, que te bebes, que te inyectas. Más que eso, se trata de pedir al Señor la gracia de tener un profundo deseo de Dios. Yo sé que aquí hay hermanos que son tentados en esto.
que incluso han venido al retiro un poco como rengueando, ¿no? Porque el esposo o la esposa los ha empujado. Y bueno, ay, ¿para qué nos metimos en la comunidad? Ay, no, estamos exagerando acá. Bueno, yo soy creyente, pero no tanto. O sea, una persona me dijo: padre, yo hasta ayer creía que lo suficiente era ir a misa los domingos, pero más de eso no es necesario. Así te digo. ¿Y qué es necesario según tú? Tu mundo. Creo que allá. ¿Qué es necesario? O sea, tú quieres juerga interminable, pero los domingos a misa. Después vuelves a la juerga interminable. ¿Sabes qué? Le dije: a ti te falta el deseo de Dios, tú no tienes deseo de Dios. Tú estás viniendo como una persona anémica en extremo que viene por lo último de vida que quiere recoger para vivir con la justicia y espiritualmente. ¡Qué pena! ¡Qué pena ser tan anémico o tan anoréxico, bulímico espiritualmente, ¿no? ¡Qué pena!, ¿no? El deseo de Dios es algo que se puede y se debe pedir, hermanos. Se puede y se debe pedir. Tú debes pedir deseo de Dios. Yo siempre me acuerdo de una anécdota que cuentan los padres del desierto, de los primeros siglos de la fe cristiana. En el desierto, en el mismo desierto, vivía un gran padre. Se le llamaba padre a esos monjes que vivían solos y que surcaban grandes alturas de oración, contemplación y ascesis, mortificación. Eran campeones en todo ello. Y entonces la gente iba a consultarles a estos padres del desierto sobre las cuestiones de oración, de vida espiritual, de conversión, etc. Y entonces aparece por ahí, en pleno desierto, un muchacho que está buscando. Le han hablado de un padre famoso que es santo y que vive en una cueva, desiertos de Egipto, por ahí. Y este padre está metido en verdad en una cueva, haciendo oración casi continua, ayunos, mortificaciones, un hombre de Dios famoso. Y está allí, de espaldas, mirando a una pared de la cueva donde tenía, pues, seguramente alguna imagen, algún icono. Y está allí, estático, orando en silencio. Y entra este muchacho y le dice: padre, he caminado 3 días, ¿no? He caminado 3 días para buscarlo a usted, porque me han dicho que usted me puede enseñar a tener vida espiritual. Dígame, padre, ¿cómo puedo tener yo vida espiritual? Él estaba ansioso por descubrir los caminos de la vida espiritual. Y el monje ni se voltea, sigue en oración. Padre, he venido a que me enseñe cómo tener vida espiritual. El monje, nada, no se da por enterado. Padre, por favor, he caminado 3 días para buscarlo a usted. Dígame cómo puedo tener vida espiritual. El otro ni se voltea. Sí. Hasta que se pone un poco nervioso el muchacho. Dice: pero padre, por favor, no me va a atender, he caminado 3 días. Dígame cómo tener vida espiritual. El monje no voltea. Padre, por favor, y empieza un poco a suplicar, a llorar. Pero padre, ¿cómo me va a tratar así? En eso, el monje se levanta, se da media vuelta, lo mira serio, lo agarra del cuello y lo hace caminar. Camina 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos, lo sigue llevando así, casi así, jalándolo, alzándolo. Llega a un pequeño torrente de agua y el padre sigue agarrándolo así, agarra a este hombre, no lo suelta, se dispone a cruzar el torrente de agua y a este muchachón lo mete al agua de cabeza así, lo mete y lo deja ahí, cabeza bajo el agua, y el otro, desesperado, que se está ahogando, finalmente lo saca. El muchacho le dice: pero padre, usted me va a matar, ¿qué cosa le he hecho? Tú me dijiste que querías tener vida espiritual. Pero aquí me está ahogando.
si tú quieres vida espiritual, te voy a hacer una pregunta. Cuando yo te puse debajo del agua, cuando tú sentías que te ahogabas, ¿tú sentías deseos o no de salir del agua? ¿Sentías deseos de que yo te quitara del agua? ¡Claro! Es lo que más deseaba en la vida. ¿Sentías fuertes deseos? ¡Por supuesto! ¡Me iba a morir! Si tú sintieses esos mismos deseos por Dios, tú tendrías vida espiritual. Tantos deseos como los que tuviste de salir del agua cuando yo te estaba ahí ahogando en el torrente. Si tú tuvieses esos mismos deseos de Dios, tú tendrías vida espiritual. Primera lección: ¿quieres tener vida espiritual? ¿Quieres tener vida de oración? Ten deseos de Dios. ¿No tienes deseos de Dios? Te va a ser muy difícil, porque te vas a guiar ya no por el deseo de Dios, te vas a guiar por las emociones, por los sentimientos. Yo rezo cuando me nace. Pues entonces tú rezas cada 9 meses. Es un chiste. Bueno, entonces, que te nace, ¿no? Entonces, hay gente que a veces reza guiada por las emociones y los sentimientos. No, eso no es muy garantizado, porque puede ser que el Señor te deje sin emociones y sentimientos un mes. A mí me dejó sin emociones ni sentimientos un año. Un año. Un año exacto. Y yo recé. Rosario, meditación bíblica, Eucaristía. Bien. Sí. Sin emociones, sin sentimientos. Padre, ¿eso vale? Eso es mucho más meritorio, porque tú lo haces porque tú deseas a Dios, no porque Él te regale el caramelito de ¡ay, qué rico se siente! No, eso no. ¿Se entiende? El deseo de Dios es el que cualifica la vida espiritual. Por eso hay que pedirlo. Hay que pedirlo tanto como ese muchacho pedía que lo sacase del agua a este monje. Y hay que tenerlo tanto como ese muchacho quería respirar. ¿Quién en vez de deseos de Dios tiene deseo del mundo? Esa persona tiene que convertirse. Y en el fondo ese es el problema. Mucha gente no ora ni se acerca a Dios porque no tiene deseos de Él, pero tampoco le importa pedirlo. No le importa pedirlo. Es importante, hermanos, pedir deseo de Dios, y este es el primer rasgo espiritual nuestro. Cuando uno de los videntes le pregunta a la Santísima Virgen, a la Reina de la Paz en Medjugorje, le dice: Señora, Gospa, ¿qué es finalmente rezar? ¿Qué es orar? ¿Cómo Jesús oraba? Porque el Evangelio dice que Jesús se retiraba al monte a orar a solas. ¿Han visto, han escuchado, han leído alguna vez? Sí. Y dice varias veces que Jesús se retiraba a solas a orar. Incluso varios textos del Evangelio dicen que se pasaba noches enteras en oración a solas. Incluso Pedro y los demás van buscando, le dicen: todo el mundo te busca, ¿dónde te habías metido? Y él estaba a solas orando, en un monte, en algún descampado, ahí estaba orando. Y entonces uno de los videntes le pregunta a la Gospa, le dice: Señora, ¿cómo oraba Jesús tanto? María, nuestra madre, Medjugorje, se sonríe y le dice: Jesús oraba por la profundidad de sus deseos. Por la profundidad de sus deseos. Tanto deseo tenía de Dios su Padre, tanto, y Él es Dios, es el Hijo eterno, pero tenía tanto deseo de estar con su Padre que no le bastaba una noche entera. Entonces Él oraba por la profundidad de sus deseos. A mí me impresionó mucho esa definición que hizo María indirecta de lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Es la expresión de un deseo continuo de Dios. Entonces, ¿tú podrías desear a Dios las 24 horas del día? Yo creo que sí.
Y podrías entonces rezar las 24 horas del día. Si tienes un fuerte deseo de Dios. Y a mí me sorprendió más todavía la definición de nuestra madre. ¿Por qué? Porque esto lo dijo nuestra madre en 1980 y tantos, cuando comienzan las apariciones de Medjugorje. Pero cuando yo me acuerdo de que Santo Tomás de Aquino, el gran santo teólogo de la Iglesia, a quien le debemos mucho en nuestra fe católica, Santo Tomás de Aquino, en 1200 y tantos, él definió en la Suma Teológica, que es la obra fundamental de Tomás de Aquino, que son miles de páginas escritas para reflexionar sobre la fe revelada. Él define, Santo Tomás, en 1200, está definiendo la oración, ¿saben cómo? Como la expresión de un deseo del corazón. Entonces yo saqué mi cuenta. Nuestra madre en Medjugorje leyó a Santo Tomás. No lo leyó, pero esto confirma que Santo Tomás no estaba equivocado. La oración es expresión del deseo de Dios. Deseo. Así como cuando en un día de calor tú deseas tomarte algo un poco friecito, o deseas la sombra, o deseas un buen duchazo frío, así como cuando tú deseas eso, ahora que están ayunando, desean comer, desean, incluso hasta tu cuerpo dice ¿no? Y algunos están pestañeando, ¿no? Yo me quedaba hasta la 1 confesando, y la mañana me levantaba antes, y me da cuenta de una cosa, hermanos, que si uno tiene el deseo de hacer algo, hasta el sueño se vence, hasta el hambre se vence. ¿Amén? Amén. ¡Tengan deseos! Y de paso despiértate. ¿Saben qué es lo que pasa? Este mundo, el mundo, la mayor parte de las veces nos adormece. Ya no somos gente que desea nada, porque todo está así, programado, a pedir de boca, haces así y te lo dan. Presionas la pantalla de tu celu y ya está. Todo es fácil. Esta sociedad, lo peor que está haciendo con nosotros, con los niños, con los jóvenes, es convertirnos en personas que ya no desean nada. Igual, aburrido, rutinario, cansado, sin sentido. Esa es una persona sin deseos. Miren mi mueca, Nacho. Es una persona sin deseos, Nacho. ¿Entienden? Lo peor que hace el mundo, Nachito, es quitarnos los deseos. Disculpen por lo que voy a decir. Incluso ni siquiera tienen deseos de pecar, porque hasta los pecados son rutinarios. Esto lo dijo un profesor mío de moral, sacerdote, teólogo. Dijo: yo hasta a veces pienso que ni siquiera los malos actuales tienen deseo de ser buenos. ¿Saben por qué? Porque es lo único que saben hacer. Oigan, los que tienen profundos deseos se convierten en santos. Ay, Padre, ¿cuándo seré santo? Cuando tengas deseos. Porque ni para pecar tienes deseos. Te dejas llevar nomás. Los santos son personas que tienen profundos deseos. A veces hemos deformado la figura de los santos. A veces creemos que el santo es una especie de lo que hacen, creo, en Estados Unidos, ¿no? La lobotomía, ¿no? Que es una operación que le hacen al cerebro y le matan unas neuronas, ¿no? Las irradian, las queman, las cauterizan, que supuestamente son esas neuronitas que producen la violencia, la irascibilidad, todo eso, ¿no?
Entonces a los criminales así muy grandes les hacen la lobotomía, ¿no? Y les queman ahí. ¿Y saben cómo se quedan? Yo pienso que espiritualmente varios están lobotomizados. Chole. Lo peor que hace el mundo es hacernos gente adormecida, gente lobotomizada espiritualmente, que no tiene deseos, que ni siquiera para el mal tiene deseos, menos para el bien. ¿Qué cosas son? Están en stand-by. ¿Han visto los artefactos modernos que casi todos tienen esa, ¿no?, función stand-by? O sea, está conectado, no has encendido propiamente, pero ahí está una lucecita ¡tic!, encendida. Está consumiendo energía, ¿sí? Aunque tú no la has encendido, consume energía. Pero tampoco está apagado. No está ni apagado ni encendido. Está en intermedio y está consumiendo. Es stand-by. Varios en la vida van a stand-by. No están muertos, porque todavía están así. Pero tampoco están vivos, porque están así. Ni vivo ni muerto. Martín Valverde, que es ese gran cantante, predicador católico, dice: todos los hombres se mueren, pero no todos los hombres viven. Entiende el que pueda. Todos los hombres se mueren. Cuando digo hombres, son hombres y mujeres, por si acaso. Pero no todos los hombres viven. ¿Qué tal si tú llegas a los 95 años, Jesús, y te sale tu pasaje arriba, ¿no? Viene un ángel y te dice: Jesús Quesada, su borde y más. Y llegas, te presentas, subes con tu ángel custodio, arriba en recepción del cielo eterno, se abre la compuerta, ángeles, ¿no? San Pedro sale. ¿Quién viene? Jesús Quesada de Lima Perú. Que venga. Los ángeles van entrando. De Lima, Perú, viene un peruano. Los ángeles cuidan como si. Es un chiste, tengo que hacer para despertar a la gente. Bueno, entonces, llega Jesús, escoltado por los ángeles custodio, algunos de los santos protectores de la comunidad, porque él también nació en la comunidad, ¿no? Y bueno, San Pedro saca su tablet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, sí, soy Jesús Quesada. Ah, bacán, sí, bueno, espera, Jesús Quesada. A ver. Ah, ya, mira, entonces debe ser de paso, chévere. Claro, sí, ajá, ya, listo, pues. Bueno. Los ángeles se miran. ¿No? Y dice San Pedro: Jesús, mira. El procedimiento 4, por favor. Sí. ¿Listo? Jesús, mira, ¿cómo te digo? Te digo de frente. Total, aquí ya no puedes morir. Bueno, no te va a dar ningún infarto. Jesús, mira, ¿cómo te explico? Tú has vivido 95 años, pero Jesús, no has vivido. ¡No he vivido! ¡Si hasta me he jubilado! No, a ver, te explico, Jesús. Tú respirabas. Sí, eso está notorio, que hasta hace un rato respirabas. Tu corazón también bombeaba, tus pulmones, ¿no? Todo chévere, hacías tu terapia, todo acá. Los últimos 3 años estabas con tu andadorcito, todo chévere. Pero, ¿sabes qué, Jesús? Tú no viviste. ¿Pero cómo? No viviste, Jesús. Porque tú estabas en stand-by. No viviste, Jesús. Tú no viviste. Pero, sí, yo soy profesor, yo soy maestro, mi título, mis hijos. ¿Cómo te digo? No calificas. Pero,
está, no? Sí, muy bien. Va a salir una nube que va directo al purgatorio. Chao, Jesús. Nos vemos. Lo sube, por favor. Así no es la recreación, ¿no? No has vivido. No has vivido. Puedes haber tenido tus hijos, puedes haber sido abuelo, puedes haber construido 3 casas, puedes haber estado en comunidad, puedes haber rezado un montón, pero no has vivido. ¿Por qué? Porque no estás encendido. ¿Por qué? Porque no tienes deseos. No tienes deseos de Dios. Tienes deseos del mundo. Wow. Me puede pasar a mí, me puede pasar a cualquiera. Qué importante es tener deseos de Dios. Deseos de Dios. Tú puedes también hacer oraciones sin deseo. La clásica. Padre nuestro que estás en el cielo, santo. Jesús. Ah, no, ese era el otro. No, Santa María. No, pero Dios te sabe manera. ¿Cuánto falta? Si esa escena conocida, perdón. Es a propósito. ¡Ay, tanto rosario! ¿A qué me escribió? ¿Cómo me voy de acá? Le entré por la pared. ¿Qué pasa? No hay deseos de Dios. No hay deseos de Dios. Tú puedes rezar, tú puedes ir a la misa sin deseo de Dios. Clásica cara del que va a misa sin deseo de Dios, ¿no? Escuchamos la palabra, pueden tomar asiento. Y el otro se mata lectura, el apóstol San Pablo. Señor, por favor, guárdame. Estoy en misa. ¿Qué? ¿Perdón? Palabra de Dios. Luego te llamo. Chao. Oye, le das tu comida al perro. Chao. No hay deseo de Dios. No hay deseo de Dios. Lo que más necesitamos hoy es deseo de Dios. ¿Por qué no hay santos? Porque no hay deseo de Dios. Es más, no tenemos deseo de nada. Porque esta vida nos apachurra, nos aplasta. Todos ustedes trabajan 10, 12, 14, 16, 28, 35 horas al día. Y quien no trabaja es ya lo máximo. No, ya está. Tiene mucho que hacer. Y eso nos va cansando, nos va debilitando. Ya no tenemos ilusión. Llego de trabajar, llego a la casa, me aplasto en el sillón. Papá, ¿ya llega? Sí, pues sí. Papá, ¿puedes ayudar? Dile a tu mamá. Pero papá... No fastidies, hijo, me deja la cabeza. Pero papá... No, por favor, después te ayudo, sí, después te ayudo. Sale tu esposa o tu esposo, ¿no? Vamos a rezar el rosario. Yo rezo después. Yo rezo solo. Dios sabe que yo siempre rezo. Dios está en mi corazón. Yo creo en Dios. Sí creo. Creo. ¿Cómo vamos a tener deseos de Dios cuando nos aplastan todo el día, hacen lo que quieran con nosotros, nos exprimen como si fuésemos mangos, no sé, como si fuésemos limones, hacen jugo con nosotros?
Eso es lo que hace la sociedad actual. Y algunos no tienen necesidad, pero igual les gusta que los hagan jugo, ¿no? Igual. Me pongo a trabajar, a estudiar, trabajo 14 horas al día y todo lo demás, porque eso es vivir. Tengo que ganar plata. A su madre, ¿cuánta plata habrás ganado? Tú y Rockefeller deben ser amigos. ¿Y trabajas tanto? ¡Wow! Y no te alcanza. ¡Hala! Ya, tú estás mal de la cabeza porque trabajas 14 horas diarias y no te alcanza. Eres esclavo. Estás trabajando en un galeón que viene de España, en el siglo XV. ¡Wow! Evidentemente de ti no va a quedar nada para desear a Dios, porque estás cansado. Reunión de oasis. Jornada en el monasterio. Retiro Semana Santa. Y eso que no te recuerdo que debes rezar los 3 rosarios diarios. ¡Ah! Falta deseo de Dios. Yo les invito, hermanos, a pensar ¿qué podemos hacer para levantar el deseo de Dios? ¿Qué podemos hacer? Porque algo tenemos que hacer. Algo podemos hacer. ¿Por qué no tener más deseos de Dios? ¿Te basta? La misa dominical nada más, ¿te basta? ¿De verdad te basta? ¿Te basta un rosario cada 3 meses? ¿Y la mitad? ¿Te basta? ¿Por qué no pides al Señor un fuerte deseo de Dios? ¿Qué tal si llegas a la puerta del cielo y San Pedro te dice, no? Recreando otra vez la escena, ¿no? Llega Ángel Custodio, llega con Giovanna. Ángel otra vez, ¿no? Sale San Pedro. Tengo mala noche, San Pedro. A ver, ¿quién llega? Giovanna, que no. Ah, ya. Pase. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giovanita? ¿Qué tal? Giovanita, muy bien. ¿Qué papel uno? A ver, ¿listo? Chévere. Ah, miren qué linda. Mira. A profa también. Chévere. Ah, de basis. Ah, mira. Ya, la nariz roja. Sí. Ah, qué lindo, hijita, qué linda. A ver, ya, para acá. Ahí. Ya, procedimiento 4 también, ¿ah? Que la chica no tenía deseo de Dios. Faltó deseo de Dios. ¿No? Entonces, caramba, que no tenía tiempo. No tenía tiempo. Hermanos, ¿para qué hemos nacido? San Ignacio de Loyola decía que la vocación primera del ser humano es unirse con Dios. Voy a repetir. La vocación primera del ser humano es unirse con Dios. ¿Y cómo tú podrías pretender entrar al cielo si no tienes deseo de Dios? Porque en el cielo está Dios. Es como que si, por ejemplo, a ti no te gusta el arroz chaufa, ¿ya? Peruanos, no te gusta el arroz chaufa. Y entonces tú vas a un lugar donde hay 15,000 toneladas de hot dog, de cebolla china, de huevo, de arroz, de sillao, de, ¿qué más? Pimentón y todo lo demás, y pollito picadito, ¿ya? Todo eso. Y ahí te van a dar eso. Pero tú odias el arroz chaufa, visceralmente lo rechazas. No sé por qué, hay problema con los chinos, con los chipas, no sé. Odias el arroz chaufa. Y ahí solo hay arroz chaufa.
¿cómo puedes pretender estar ahí? ¿Me entiendes? Hay gente que no va a llegar al cielo no por ser mala, sino porque le falta desear a quien en el cielo lo es todo. En el cielo Dios lo es todo en todos, dijo San Pablo. ¿Cómo vas a pretender estar en el cielo? ¿Cómo vas a pretender ganarte el cielo cuando en el cielo el más grande que hay es Dios y sus amigos? ¿Me dejo entender? Pero yo me porto bien. Insuficiente, procedimiento 4. Joanita, pero yo he hecho obras buenas. No ven, la que va para el otro lado, señorita. Purgatorio. Esta chica, sí, o sea, vamos, tuvo una intención de ser de Dios, eso se le valora. Fue su coordinadora, me dijeron que va a ser el padre. Sí. Pero, ¿cómo te digo, hijita? O sea, no deseas Dios. Tu corazón no desea a Dios. Entonces vas a bajar, ¿no?, a la zona gris y, no sé, depende de ti, en 30 años así. Ustedes sabían que, no recuerdo exactamente si en Fátima o en Medjugorje, uno de los videntes le pregunta a la Virgen, le dice: Madre Santa, dinos, tal niña que había muerto, ¿está en el cielo, en Fátima? ¿Está en el cielo? ¿Saben qué dice la Virgen? Va a estar en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Yo me quedé, ay, mamá. Va a estar en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Una niña. Niños a pensarlo, ¿no? A veces parece que creemos que el cielo es una cosita ahí de 2x3, ¿no? Yo le pago 5 soles por ese libro, ¿sabes? ¿Cómo podemos pretender ganarnos el cielo si no deseamos al que es el Rey del cielo? ¿Cómo? Ignacio Loyola, vuelvo a él, decía que el ser humano fue creado para alabar y adorar a Dios, y para desearle, y para unirse con Él eternamente. Para eso hemos sido creados. A nosotros nos dicen otra cosa: el ser humano fue creado para ser feliz. Con todo respeto, eso no es verdad. Padre, en todo mi sistema educativo me han dicho eso, hasta en la universidad. Te engañaron. El ser humano no ha sido creado para ser feliz, sino para alabar a Dios y unirse con Él. Porque a veces cuando decimos yo he nacido para ser feliz, interpretamos que mi felicidad está por allá y Diosito está acá. Entonces mi felicidad no tiene nada o muy poco que ver con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos inventado la felicidad, ¿no? La felicidad es que yo estudio mucho, trabajo mucho, tengo mi platita, tengo mi casita, tengo mi carrito, tengo mi refrigeradora llena y tengo mi celular recargado y mi conexión 4G, todo lo demás, ¿verdad? Y mi zonita de confort, ¿no?, con mi nevera, ¿sí? Si puedo, en verano me voy a un balneario y ya voy, ¿no? Chévere. Esa es mi felicidad, ¿vale? Mi felicidad. Disculpa, pero eso lo ha creado el mundo. Nosotros hemos sido creados para unirnos con Dios. Habría que pensar, ¿no? Porque de repente hemos sido mal educados en este sentido. Hemos sido creados para unirnos con Dios. ¿Cómo me voy a unir con alguien que no desea? Debo pedir la gracia de un fuerte deseo de Dios. A veces también hay personas que no desean a Dios porque desean profundamente su propio bienestar. Viven en torno de sí. Están como en función de sí mismas. O sea, ni siquiera tienen ídolos. Su ídolo son ellos. Eso es peligrosísimo.
peligroso. Hoy vamos a pedir, hermanos, la gracia de un fuerte deseo de Dios. De un fuerte deseo de Dios. Es lo mejor que nosotros podríamos pedir hoy día. Hoy es Viernes Santo. Y el Viernes Santo Jesucristo da su vida entera porque Él deseaba cumplir ardientemente la voluntad de Dios. ¿Alguien se acuerda de esa frase que dijo Jesús antes de padecer? Con ansias he deseado comer esta cena con ustedes. Miren ustedes, ¿eh? Con ansias he deseado. Jesús era un hombre de deseos. Y antes de ello Jesús mismo dijo: cuánto desearía traer fuego sobre la tierra. ¿Cuánto desearía que ya esté ardiendo? Jesús fue un hombre de deseos. Los santos no son lobotomizados. Los santos son gente que tiene fuertes deseos. Fuertes. Y eso hace que esa gente viva al 100% y transmita vida. Eso necesitamos ser, hermanos, todos nosotros, santos. Pero santo porque tienes un fuerte deseo de Dios. Y porque eso te lleva, te conduce, te empuja. Eso te anima. A pesar de que puedas tener una enfermedad. Yo conozco una persona muy buena que tiene cáncer al estómago. ¿Saben qué? Por gracia de Dios, a pesar de su cáncer al estómago, esta señora, que es humilde, la conozco muy bien, esta señora ha levantado una casa de cuidado para ancianos y es conocida en toda su localidad como, le dicen, la Calcuta. ¿Por qué? Porque ella ve los casos humanos más fuertes que se presentan en su localidad y ella los soluciona con amigos teniendo cáncer. ¿Por qué? Porque tiene dentro un fuerte deseo, en este caso, de ayudar. ¿Tú tienes deseos? ¿Qué haces para aumentar tus deseos de Dios? Una clave les doy. Una cosa ayuda mucho a aumentar los deseos de Dios. Lo digo por propia experiencia. ¿Cuál es? Medita el Evangelio del día cada día. Redundante. El Evangelio diario cada día. Búscate, ya he dicho, tu calendario litúrgico o cualquier otro tipo de instrumento para meditar el Evangelio diario, media hora en silencio. Llénate de la palabra de Dios y la palabra te va a transformar, hermano. Te va a transformar. La palabra es profunda. Si invocas al Espíritu Santo y te dejas llenar por la palabra, esa palabra te va a transformar y te va a llevar a la Eucaristía. Pero agárrale cariño a la palabra. Nosotros estamos descuidando la palabra y por eso nos están metiendo un montón de ideas en la cabeza y quedamos adormecidos. Métete con la palabra. No le tengas miedo a la meditación de la palabra. Agárrale cariño. Hermanos, yo sufrí un tiempo muy fuerte de decaimiento espiritual. Y miren, qué curioso, mi decaimiento espiritual coincidió con el inicio de la comunidad. Fue una cosa de locos, porque yo estaba un poco a pique espiritualmente. No que tuviese una crisis vocacional ni nada, pero sentía que mis tanques, diríamos, de combustible espiritual estaban vacíos. Y empecé a preocuparme. Y justo allí, Jesús nos hace saber, a Madre Karina y a mí, que quiere la comunidad. Increíble, porque ni siquiera estaba en un tiempo así pico, ¿no? Que, lleno de vida, de entusiasmo, no, nada, era al contrario, yo estaba decaída, tan decaída que me dio miedo cuando Jesús me propone esto. Me dio miedo porque, oye, no me siento a la altura, pues. ¿Y saben qué me salvó? Me salvó el recurso a la palabra de Dios, la meditación diaria de la palabra de Dios, que lo dice nuestra Madre Medjugorje y lo pide. Hagamos eso, hermanos. Eso en mí ha obrado maravillas. Me he dado cuenta recién al cuarto año me he dado cuenta. Cuando revivió esa vida espiritual que se iba a pique, revivió, resucitó. Y no solo resucitó, lo puedo decir para la gloria de Dios, es mejor que antes. Es mejor que antes. Y por la palabra de Dios. La palabra de Dios me salvó y puede salvarnos y puede hacer que nuestro deseo de Dios aumente, crezca
se multiplique. Ahí sí es la palabra de Dios con el Santísimo Sacramento, fenomenal. Fenomenal. Ya sé que tenemos el problema del tiempo. Trabajamos de 7 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué cuerpo va a resistir tanto tiempo? Yo digo, ¿qué cuerpo va a resistir tanto tiempo? Si ustedes están trabajando así 10 años, y es un milagro patente. Y si tienen 30 años trabajando así, ¡ala! Eso es un portento de la gracia divina. Si ustedes están vivos, es un milagro. Es increíble. Y le voy a decir algo más. Búscate otro trabajo. Ya sé que esto a algunos les zapatea el corazón y el bolsillo, pero si de verdad tú quieres algo más, piensa en ordenar tu vida. Nuestra Madre ha venido para traernos deseo de Dios, para inculcar en nosotros el deseo de Dios. Entonces así tú vas a entender por qué nuestra Madre Medjugorje pide 4 horas de oración diaria. Solo así se entiende eso, ¿me entiendes? O sea, ahí encaja, pues, encaja, ahí encaja. Pero tampoco te voy a atarantar. Comienza pidiendo el deseo de Dios y comienza poquito a poco. Padre, es que hasta ahora no llego a rezar un solo rosario, ya. Proponte rezar un solo rosario. Padre, es que yo ya pasé la barrera, yo estoy en 2 o 3 rosarios, ya. Sé firme y acaba tus 3 rosarios. Tranquilo. Ya, el día que no puedes por alguna razón, ya, solo pide perdón, haz un acto de contrición y descansa. Tranquilo, tampoco es que te tortures, descansa. Pero ojalá que en el sueño aumente el deseo de Dios. Y ojalá que en tu trabajo aumente el deseo de Dios. Cultívalo. Señor, te deseo, yo te busco. Señor, lo que yo deseo es contemplarte. Lo que yo deseo es contemplarte. Es contemplarte, es ver tu rostro. Yo deseo eso, más que la vida, más que mi vida. Yo deseo contemplar tu rostro. Más que mi vida, yo deseo contemplar tu rostro. Les voy a dar un texto para que lo mediten con calma, con cariño. Aquí tenemos 1 hora de oración en silencio. Les voy a pedir que por favor respeten esta hora de oración en silencio. Pueden quedarse aquí o pueden ir a la capilla donde está el sagrario, está el Santísimo. Pueden también hacer su oración ahí, o quizá en el verde, como quieran, pero en silencio. Les voy a proponer esta cita bíblica. Hermosa, a mí siempre me ha hecho saltar el corazón este texto, que es, ojo hermanos, es la escena de una mujer que le cobró tanto cariño al Señor y tanto creció su deseo por Dios, que hace una locura bien loca. Una locura bien loca, ¿no? Juan capítulo 12, del 1 al 11, que hace poco lo hemos visto en la liturgia. Es la unción en Betania. Juan capítulo 12, del versículo 1 al 11. Juan 12, del 1 al 11. Les sugiero que en su manual busquen la oración para la lección divina, está aquí, y después de hacer su oración de la lección divina, pónganse a leer este texto, hermoso. Léanlo las veces que haga falta y luego, de cara a Jesús, conversen con Él sobre este texto. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Y qué le digo yo a Jesús? Esta es María, la hermana de Marta, que hace una locura. Rompe un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo purísimo y unge los pies de Jesús y se los va secando con sus cabellos. Judas, que está presente en la escena, hace un comentario. Como hay gente que a veces tiene la lengua pífida, ¿no? Dice: ¿a qué viene tanto derroche?
pero si esto se ha podido vender en 300 denarios para dárselo a los pobres. Y Juan, que escribe el Evangelio, dice, no lo digo por los pobres, lo que pasa que era un ladrón y se iba llevando la plata. Bueno, a Juan no le importaban los pobres, le interesaba el chivilín. Y se escandaliza porque esta chica ha roto un frasco que cuesta 300 denarios. Solo para aclarar, ¿saben ustedes que el sueldo de un obrerito en ese tiempo, el sueldo diario de un obrerito era 1 denario? Entonces son 300 días de trabajo. ¿Me entiendes? O sea, son prácticamente 10 meses de trabajo. ¿Cuánto ganas al mes? Ya ponte que ganes 1,000. Por 10 son 80,000, ¿no? 10,000 soles. Esta chica ha roto un frasco de 10,000 soles y lo ha vaciado en los pies de Jesús en 2 minutos. 10,000 soles a los pies de Jesús. Loquita, ¿no? Bien loca esta vida. 10,000 soles es lo que yo necesito para pagar mis deudas. 10,000 soles a los pies de Jesús, tirados allí, derrochados. Esa mujer amaba a Jesús y tenía fuerte deseo de darle todo a él. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a meditarlo con calma. Oremos con este texto. Que así sea.